Bien, damos por empezado entonces esta entrevista. Mucho gusto, muchas gracias realmente por aceptar esto. Bueno, para contextualizar, Ernesto está aquí presente por primera vez en Bolivia, por primera vez en Cochabamba. Va a dar justamente esta noche una ponencia en la universidad y pensé en pedirle una foto, pero dije, no, mejor le hago una entrevista. Creo que igual podemos sacar screenshot de la entrevista y va a quedar como una foto. Bien. Esta es mi primera entrevista, así que vi los formatos de la entrevista y los copié directamente. Así que tal vez voy a empezar con una introducción que va a ser tal vez un poquito larga. Espero lo sepas aguantar. Y luego empezamos con la cháchara. Bien, entrevista a Ernesto Castro, índice, prólogo, minuto 0, página 2. Presentación del entrevistado, minuto 3, página 3. Entrevista, minuto 11 y página 4 en adelante. Confesión sobre la justicia, sobre la minuciosidad histórica, sobre el diálogo, sobre el valor de lo anecdótico, sobre la memoria, sobre la oralidad. Despedida entre el minuto 45 y 90, página número 10. Prólogo. No me avergüenza leer esta entrevista, porque quiero o no, ya es esclava doblemente de la escritura. Por un lado, antes de ser pronunciada, ya las preguntas fueron pensadas y escritas. Y por otro lado, la entrevista es siempre deudora de un guión o, por lo menos, incluso, de unas notas para la memoria. Diríamos que lo dicho tendrá que hacerle justicia a lo escrito. Pero además de eso, esta entrevista será posteriormente editada, pues unas manos destilarán sus imperfecciones para poder publicarla. Y en este segundo momento, ese editor tendría que ser justo con la entrevista pronunciada. En cierta manera sí, pero todos agradeceríamos que aquellas manos editoras nos ahorrasen el tiempo de escuchar muletillas, titubeos e inconsistencias. Pero alguien podría argumentar que a pesar de todo lo dicho, esta grabación también se conservará y la musicalidad del siguiente diálogo se podrá reproducir posteriormente y tendrá mucha razón para decirlo. Pero este es un tema que me gustaría precisamente discutir a continuación con Ernesto. Presentación del entrevistado. Página 3, minuto 2. Bueno, te han hecho muchas presentaciones. Yo lo vería innecesario, pero creo que me gusta el reto. Igual no sé para quién está dirigida esta entrevista, pero quisiera tal vez empezar la primera pregunta haciéndote justamente esta presentación. Ernesto Castro es alguien, me atrevería a decir, que encontró un sentido de vida. Y en este único sentido, impreso en las contingencias después de su época, es que se estructuran los senderos de su biografía. Este mismo sentido los llevó a estudiar filosofía, llegar a un doctorado. El mismo sentido los llevó a ser docente de estética y filosofía antigua y medieval. Este mismo sentido los llevó a redactar blogs donde no era muy leído, hasta donde sé. Después a dirigir un programa de radio online donde tampoco era muy escuchado. Hasta que esta penosa situación los llevó a constatar en carne propia que para ser español hay que abrirse un canal de YouTube. Entonces allí subió entrevistas, ponencias desde distintas partes del mundo y hasta cursos completos de sus clases. Parecería, dicho así, que tuvo una vida coherente en este mismo sentido. No está aquí, pero yo me atrevería a decir, ya volviéndome un poco loco con esta unidad del sentido, que incluso ha sido creadora de pareja amorosa. Eso es algo que me pareció muy interesante, que no se diga mucho en las presentaciones, y a mí me parece algo muy importante. O ya sería, y la pregunta va por ahí, ¿no? ¿Qué opinas de esa presentación y de tantas otras que se han hecho? Bueno, Julián, muchas gracias por la entrevista. Me ha gustado bastante esta autoconciencia escrituraria. Efectivamente, tú como redactor de guiones para TikTok eres un especialista del salto entre lo oral y lo escrito. Yo me escribo mis conferencias, pero muchas veces incluso voy diciendo cosas por encima que no están puestas por escrito. Podríamos haber hecho esta entrevista totalmente escrita a la manera de las de Nabokov. Nabokov, como he sabido, pactaba con sus entrevistadores lo que le iban a preguntar y fingía que lo estaba improvisando en directo. Hay una famosa entrevista en francés, en Apostrophe, con Bernard Pivot, que está Nabokov detrás de una montaña de sus libros traducidos a varios idiomas, y parece que la entrevista es una entrevista espontánea. Se ve a Nabokov haciendo unos gestos de mano un poco extraños y en un momento dado, en una de las respuestas, cuenta cómo él, al trasladarse a Estados Unidos, descubrió que no sabía hablar en público. Entonces decidió
pasara un año escribiendo todas las respuestas posibles a entrevistas futuras y todas las clases que luego serán tan célebres, y que él llegó a retransmitir incluso por la radio, aburrido de repetir una y otra vez lo mismo ante distintos alumnos. Entonces sí, podríamos haber hecho ese formato, pero por suerte o por desgracia pues no lo vamos a hacer. Me ha gustado mucho la presentación y me alegra que hayas hecho la referencia a Luna Miguel, a quien conozco ya desde hace quizá demasiado tiempo. Nos conocimos a través de la blogosfera, precisamente en el año 2008-2007 aproximadamente, cuando estábamos empezando la carrera, ella de periodismo y yo de filosofía, carrera que ella nunca llegó a terminar, pero no necesitaba terminar porque en clase a veces la ponían como ejemplo del nuevo periodismo que se estaba haciendo en las redes sociales. Wow. Tuvimos una relación de amistad durante mucho tiempo, con sus más y sus menos, con su amor y con su odio. Y para mí ella, pues obviamente, ha sido siempre un referente en el ámbito de la poesía y de la, más tarde, literatura en sentido amplio española y en la de habla hispana. Y desde luego buena parte del conocimiento que tengo de la literatura hispanoamericana contemporánea se lo debo a ella, autora de ese libro titulado El coloquio de las perras, que en buena medida es un referente para cierta revisión feminista del canon literario en castellano. Qué bueno. ¿Sí consideras que es en ese mismo sentido? ¿El qué? El amor. El amor y que está de ese. Si es. La pregunta es, más allá de la presentación, la pregunta por tu biografía. En sentido de casi como género literario, ¿la ves como algo coherente? ¿O es como de estas biografías que son altamente incoherentes? Yo sé, Boris Vian, que era de todo, claro, etcétera, ¿no? Al final es muy complicado contar un cuento sin dotarlo de unidad, aunque sea la unidad de presentación, nudo y desenlace. Tú mismo has leído unas marcas de tiempo y de página indicando cómo esta entrevista, por muy caótica que sea, pues va a tener un comienzo, una parte intermedia y un final. Y entonces es muy complicado no extraer moralejas o conclusiones o elevar a concepto la anécdota y la contingencia de la que se compone cualquier vida. Claro, uno no sabe a qué fecha va a morir, pero tanto los que mueren jóvenes como los que mueren viejos, ya para el futuro serán siempre personas que nacieron en tal fecha y murieron en tal otra. Entonces es de ahí que no tenga mucho sentido ni significado esforzarse por ser coetáneo o contemporáneo, porque inevitablemente pertenecemos a nuestro tiempo, estamos escribiendo diálogos platónicos o comentando la actualidad más rabiosa del día a día. En ese sentido mi biografía es un poco caótica. Yo reconozco que a nivel de obra y de acción soy bastante culo inquieto, es decir, a mí me gusta siempre escapar de los lugares comunes o de los clichés en los que yo mismo me he ido encasillando, pero bueno, ahí volvemos otra vez a un referente de la literatura hispanoamericana, Borges, de manera célebre, cuenta en un prólogo de sus obras tardías cómo él empezó siendo un escritor muy apegado al Martín Fierro, una experimentación de vanguardia, pero que tenía que ver sobre todo con la literatura de cuchilleros, con la literatura popular, y cómo huyendo de ese Borges que ya se había reificado y cosificado, dio a parar en el Borges de la ceguera, de los laberintos, de las paradojas literarias, de las duplicidades, que es el Borges que conocemos a día de hoy, y cómo en el fondo toda identidad es una huida de una identidad previa. Entonces en ese sentido sí, se podría decir que continuamente me he intentado escapar de las categorías en las que me he ido encasillando: el filósofo del trap, el autor del realismo postcontinental y ahora en los últimos tiempos pues el autor de la trilogía platónica. Quiero terminarla ya para ver qué será lo siguiente en que me refute o contradiga. ¿Cómo te contradirías en tu faceta de youtuber? Pues yo he llegado a pensar, incluso he venido aquí a Bolivia pensando en que quizás este iba a ser mi último viaje como conferenciante. Empecé grabando las conferencias para granjearme un público. Lo digo así sin rubor ni pudor, pero cuando yo empecé a dar conferencias, incluso a día de hoy llega a pasar en ocasiones, que te has preparado durante semanas y meses un texto que vas a leer o interpretar o versionar en público y te encuentras ante un auditorio de 5 o 6 personas. Entonces, para también memoria de mí mismo, para acordarme de lo que había pensado y lo que había escrito, empecé grabando mis clases como una especie de archivo personal, ante todo. En una época en la que yo tenía muchas dificultades para escribir, que sigo teniendo, pero ya en otro nivel y otro plano, entonces mis problemas eran casi de construcción de la frase, lo reconozco. Nunca he sido un gran orador ni tampoco un gran escritor, sino simplemente un tipo bastante entusiasta y esforzado, que poco a poco ha ido creándose un estilo, aunque sea con solamente los defectos que tengo.
Entonces, en esa época me resultaba tan complicado poner por escrito mis conferencias, incluso mis ideas, que la forma más fácil que tenía de constatarlas y dejarlas ahí para luego revisarlas era a través de los vídeos. Como no me gusta repetirme, aunque inevitablemente nos repetimos una y otra vez, y la gracia de la poesía y de la vida son sus rimas y sus repeticiones, pues yo me obsesionaba con la idea de no repetir ni una vez una conferencia. Luego me he dado cuenta de lo que más grato es, tanto para el público como para el ponente, es repetir con pequeñas variaciones ideas que se van cobrando cada vez más profundidad o más capas conforme se van diciendo. Entonces, esto mismo que estoy diciendo ahora mismo lo he dicho quizá de manera más superficial o menos pensada en otras ocasiones, y también ahora me pilla un poco de sobreaviso. Genial. Genial. Estás como última pregunta de esta biografía, ¿tú estás escribiendo una autobiografía o has tenido esa inquietud o algo así? En Memorias y Libros del 15M, ya desde el propio título, hay una ironía acerca de ese género, que es un género del que hablaré algo en la conferencia que voy a dar hoy, porque durante mucho tiempo se pensó que la biografía era un género literario menor frente a la historia. Claro, la historia tiene que elevarse más allá de la memoria y por lo tanto tiene que eliminar las particularidades, la neurosis de las pequeñas diferencias, el egocentrismo de los agentes históricos que consideran que han hecho siempre una contribución histórico-mundial. Mientras que la historia en principio va a los documentos, busca causas, razones de fondo que no tienen tanto que ver con estos generales, capitanes, políticos y filósofos que se creen en el centro del mundo. Las Memorias y Libros del 15M es un libro personal, apasionado y político, y totalmente sesgado, en el que yo cuento la historia del movimiento político que me politizó y que en buena medida me hizo cambiar de idea en 2011. Yo tenía una trayectoria principalmente enfocada a la estética, luego he regresado más tarde a la estética, también muy influido por la filosofía continental, por el modelo de mi padre, que es un crítico de arte y esteta importante, creo, en España. Y fue ese movimiento, el de los indignados, con motivo de la crisis económica en España y la crisis del bipartidismo, del régimen del 78, que lo llamamos así, es decir, de la democracia monárquica constituida después de la dictadura de Franco. Bueno, ese movimiento yo lo cuento desde una biografía personal, donde es tan importante, por ejemplo, mi relación con Luna Miguel o los poemas que escribía entonces, como las manifestaciones y las marchas que se producían entonces. Digamos que es una especie como de educación sentimental, sin querer parecerme a Flaubert, que de todas formas ya era un referente para mí absoluto cuando escribí ese libro 10 años después de los eventos. Entonces yo no tengo una autobiografía como tal, pero sí que me he ido autobiografiando, sobre todo a través de mis prólogos. Esto es algo que es muy típico de la tradición hispánica. Por ejemplo, en Cervantes, muchos de los detalles que conocemos de su biografía y de su propia fisionomía vienen dados por los prólogos. Es en el prólogo al Quijote, creo que recordar que era a la segunda parte, donde él se describe como un hombre que le faltan dientes, encanecido, y todas y cada uno de los retratos que nos quedan de Cervantes son elaboraciones a partir de ese retrato. No existe ningún retrato original de Cervantes que no sea una falsificación posterior o coetánea a partir de lo que él mismo dice. Incluso algunos hablan del retrato en palabras, ¿no? Como los autores, justamente en estos textos liminares o secundarios, inevitablemente se retratan. Entonces yo, en Memorias y Libros del 15M, que inicialmente iba a ser un prólogo para un panfleto que yo escribí, mi primer libro, en sentido técnico, contra la posmodernidad, publicado en 2011, eso iba a ser un prólogo y terminó siendo un texto de 200 páginas para un librito que eran 20, o sea, un panfleto de 20 páginas terminó siendo prologado por unas memorias de 200, y del mismo modo en El Gran Pana Muerto y en Otro para el Agua introduzco algunos prólogos bastante largos de 50, 100 páginas, donde más o menos voy radiografiando y explicando qué me pasó durante la escritura y revisión de esos textos. Como en los últimos 5 años he ido publicando 2 libros al año aproximadamente, ha sido casi siempre una obra original y una especie de compilación de textos previos. En estas antologías, en estos textos menores quizá, Ética, Estética y Política, Otro para el Agua, El Gran Para Muerto, Memorias y Libros del 15M, en esos 4 libros, en los prólogos ya está una especie de autobiografía en marcha que inevitablemente va cambiando cada año que pasa. ¿Y cuál sería entonces el objetivo de poner la vida en el prólogo?
de alguna forma darle unidad a lo siguiente, de justificarlo o de sinceridad, como de... Sí, un poco todo y bueno, simplemente por quizá egocentrismo, no sé, pero era básicamente una forma de explicar desde un punto de vista personal sin tirarse muchas flores lo que se ha escrito. Y creo que el proceso de escritura a veces interesa más casi que lo escrito. A ver, justo hablaremos de eso, a ver si lo retomamos después. Aquí hay una pregunta que no podía ignorar justo después de tu biografía. Es una confesión. Es una confesión no en el sentido de alabanza a Dios, sino de publicar algo que sería deseable haberlo dejado íntimo, ¿no? La confesión es básicamente que tengo reproducido en mi cabeza muchas horas tuyas, ¿no? Y que yo siento este encuentro de alguna forma como una pareja que se conoce por redes. Uh-huh. Evidentemente, la diferencia es que tú no tenías noticia de mí. Quisiera tal vez, esto ya lo has dicho en otras entrevistas y en otros lados, quisiera tal vez saber qué comentario te amerita que tú estés viviendo precisamente esta situación, casi de amor platónico, de relación parasocial, diríamos, con tantas personas, ¿no? De las que tú no tienes noticia y que sí a la inversa. Eso ha cambiado la percepción que tienes del amor platónico. ¿Qué comentario te amerita? Es una cosa muy breve. Claro, el concepto de amor platónico, como es sabido, es un malentendido probablemente renacentista que tiene que ver con la reinterpretación cristiana de Ficino, cómo se relabora la idea de amor, que bueno, ya estaba más o menos prefigurada en aciertos neoplatónicos, en Proclo principalmente, en la teología platónica, ya se habla de la centralidad del amor y se busca una sistematización de Platón que no estaba como tal en sus obras. Antes, fuera de cámara, hemos hablado de cómo Julián Marías, el discípulo Ortega, se inventa la idea del raciovitalismo, concepto que había aparecido así más o menos de margen en algún texto de Ortega, pero que es Julián Marías quien convierte en el centro del pensamiento de esta figura. Y del mismo modo, es verdad que en Platón hay una obsesión continua con el amor y en muchos textos aparece, en los dos que yo quiero versionar, o que ya he versionado en un caso, Banquete y Fedro. El tema inicial es el tema del amor, en el fondo, de si es mejor amar o ser amado y de cuál es la definición de Eros. Y bueno, el amor platónico, para empezar, o socrático, es un amor a los jóvenes, es un amor que empieza por los cuerpos y se eleva a las almas, y es un amor que, lejos de ser a distancia o que basado en la ignorancia, se basa en el profundo conocimiento del otro. Incluso se podría decir en un intercambio de saberes donde el estudiante o el discípulo pone el cuerpo y el sabio pone el alma o el conocimiento. Espero que no termine este vídeo, bueno, cada uno que quiera lo que le dé la gana, ¿no? Por soñar se puede soñar, ¿no? Pues que el espectador piense o ya anticipe si esto va a terminar siendo una película porno, que va a terminar más bien en Pornhub que en YouTube. Ese quizás es el salto, ese es el paso siguiente. Empecé siendo un bloguero que nadie me veía, seguí siendo un podcaster que nadie me escuchaba, terminé siendo un youtuber que ya empezó la gente a consumir mis productos y terminaré siendo un pornstar, una estrella de porno y así voy a conocer bíblicamente a todos mis discípulos por el mundo. Voy a abandonar el arte de dar conferencias para empezar a follarme a 20añeros a ambos lados del Atlántico. Qué buena respuesta. Me entusiasma bastante. Nada, no es cierto. Bueno, creo que eso basta por esta parte de tu vida. Y sí, tal vez quisiera retomar lo que dije un poco en el prólogo sobre la escritura. Es algo que, porque como no puedo dejar de hablar, pues ya lo adelantamos ayer en una cena. De hecho, me dijiste que guardara algo para la entrevista y ahí caí en la ficha de que había adelantado lo mejor. Hablar tal vez sobre la justicia en el sentido, más bien en el terreno del arte, ¿no? Se puede constatar esto fácilmente, diría yo, en expresiones comunes, ¿no? De que un autor al escribir algo injustificadamente dio un giro, o un retrato no le hace justicia al modelo, o el remake de una película precisamente no le hizo justicia al original. Me interesaría mucho saber qué opinión te amerita, más, sobre todo pensando que eres alguien que dijo en algún momento, o repitió, que más que matar al autor habría que matar al lector o espectador. Sí, sobre el tema de la muerte del autor hay
bastante controversia. Yo creo que lo más fácil o lo primero que se podría decir al respecto es que la muerte del autor es obviamente el renacimiento del crítico, porque en el fondo lo que se está diciendo, y estoy de acuerdo con eso, es que el autor no tiene la última palabra sobre su obra y que la forma en la que el autor justifica lo que ha dicho o explica el proceso creativo, lejos de ser la teoría que da cuenta de la obra, es simplemente parte de la obra. Bien, yo entiendo que junto con las páginas que se han publicado de la trilogía platónica, por poner el ejemplo más importante que me ha traído aquí, está también todo lo que no se ha publicado, es decir, las notas que forman parte también del proceso creativo y, por supuesto, esos paratextos que han sido las conferencias, las clases, los cursos, las entrevistas que me han hecho en torno a la obra y que han ido modulando la obra. Es una obra que ha jugado mucho con la relación entre oralidad y escritura, igual que esta misma entrevista, y se empezó siendo un curso de notas a Platón y más recientemente ha sido un curso dedicado por completo al accidente Avianca 011, que yo pensaba que iba a ser la temática de la astenia y justamente hablando de lo que iba a escribir no terminé escribiéndolo. Esto pasa en muchas ocasiones. Hay una relación ahí un poco de antagonismo y de lucha entre la oralidad y la escritura. Pero la pregunta era... creo que era más o menos esta. Sobre la justicia, ¿no? Esto es interesante, sí. Claro. Hablando en La Paz sobre el formato y la extensión de la novela corta, porque las tres partes de la trilogía son novelas cortas, en torno a las 100, 200 páginas, me di cuenta, y es un tema que traté un poco superficialmente al final, que curiosamente muchas novelas cortas tratan sobre el tema del duelo. No del duelo de muerte, de la muerte de un ser querido, sino del duelo de matarse a pistola o a espada. Y es muy singular que esto sea así, pero confirma un poco una intuición que yo tenía, que es que la novela corta es un género, es una extensión, es un formato literario esencialmente dialógico. Y lo que asistimos, por ejemplo, en el duelo de Conrad, en el Henry von Kleist, en el de Giacomo Casanova, en Kubrick y una serie más de autores, es el paso del arma de la dialéctica a la dialéctica de las armas. En el momento en que ya callan las bocas y empiezan a hablar los fusiles, las espadas o las pistolas. Y esto yo lo ponía en conexión con el formato de la trilogía, porque es un formato un poco extraño. Los cuentos se suelen unir en antologías o en libros donde hay una relación de metaforicidad o alegoría entre ellos, ¿no? Un libro de cuentos pues normalmente no trata sobre los mismos personajes y las mismas situaciones, sino sobre ciertos temas. Y entonces hacen antologías de cuentos de terror, antologías de cuentos de Cochabamba, antologías de cuentos sobre la soledad. O un autor, cuando realiza un libro de cuentos, los compila porque tienen ciertos temas o moralejas o conceptos de fondo. A su vez, las novelas, cuando se integran en series, suelen tener relaciones metonímicas entre sí. Es decir, que un personaje aparece en tal novela y reaparece en otro. O hay una especie de espacio que unifica las tramas. Eso pasa en el París de Balzac y eso pasa también en el Yoknapataufa de Faulkner. Pero con las novelas cortas sucede algo muy extraño, que son muy difíciles de integrar, porque en el fondo describen momentos de crisis que son difícilmente compilables. Claro, yo en el fondo estoy haciendo una trilogía, es decir, me estoy remitiendo a un formato que en realidad se acuña en la tragedia. Y si te pones a pensarlo, la novela corta o lo que yo estoy escribiendo tiene más relación con el teatro, y los propios diálogos de Platón tienen más que ver con el teatro que con lo que luego se ha llamado narrativa en sentido amplio. Claro, lo que cuenta en el fondo la única trilogía que nos ha quedado de la tragedia clásica es el paso de la injusticia a la justicia. La Orestiada de Esquilo cuenta la historia de cómo se pasa de la vendetta, de la venganza. Agamenón es asesinado por Clitemnestra es asesinada por Orestes y Electra. Asistimos en el resto de la trilogía a una persecución de Orestes, a que tras sus pasos van las Ménades, las mujeres furiosas, que desean acabar con este traidor y, en fin, feminicida incluso. ¿Y qué pasa al final de la trilogía? Pues hay un final feliz en el que la violencia vengativa se sustituye por el orden de la justicia. Entonces es muy interesante cómo la única forma en la que se puede compilar un montón de injusticias o de desórdenes que son los propios de la novela corta es con una metanarrativa que va de lo injusto a lo justo.
O sea, que al final hace que 3 tragedias juntas, Es una comedia. lejos de tener... sea una comedia, es decir, que tenga un final feliz. Eso es, ese es el punto final, eso es. Pero y el final y lo que venía a ser después de las 3 tragedias, la comedia. El drama satírico famoso, sí. Pero, ¿y eso es algo que no harás? Bueno, la comedia para mí, más que un género, creo que es un mecanismo literario básico, incluso yo diría lírico y poético. En una época en la que la solemnidad está muy mal vista, creo que la única forma en la que esta puede aparecer es a través de la ironía y la comedia. Esto, por supuesto, no lo invento yo. La única forma que tiene de sobrevivir la novela de caballería es a través de su sátira o de su ironía. Y la sátira y la ironía de ciertos arquetipos o ideales a su vez pueden crear nuevos arquetipos ideales. Hablamos ayer de El Lobo de Wall Street. El Lobo de Wall Street es una caricatura, es una sátira, es una comedia sobre, en el sentido de ironía y de crítica, a el mundo financiero. Pero sin embargo, ese modelo totalmente salido de madre se ha convertido en arquetipo totalmente preirónico para un montón de muchachitos jóvenes que lo único que quieren es conseguir $1 millón y comprarse un Lambo y tener una novia operada de la cabeza a los pies. Claro, todos lo queremos. Qué curioso, qué curioso. Entonces, ¿ya consideras que lo integras igual en tu obra? Sí, para mí un elemento fundamental en mis textos en general, que es que no lo puedo evitar, es al menos la ironía. Pero yo creo que la ironía no es algo propio exclusivamente de la comedia, sino que cualquier obra narrativa que mantenga cierta tensión de trama y personajes recurre al mecanismo de la ironía, que básicamente consiste en que no hay una adecuación entre lo que dices y lo que haces, entre tus pretensiones y tus realidades. Eso pasa en todas partes. Es irónico, por supuesto, que alguien escapando de su destino lo cumpla. Y es el principio básico de la tragedia, que el héroe, huyendo del destino, se acerca a él. Y que precisamente Edipo, porque no quiere cumplir con el oráculo que ha pronosticado que va a matar a su padre y acostarse con su madre, es como se acuesta con su madre y mata a su padre. Es sumamente irónico. Es profundamente irónico. Todo el tiempo el autor está ironizando desde el principio de esa cuestión, ¿no? Claro. Yo la voy a improvisar esta pregunta, pero tuve justamente el semestre pasado una cuestión justo vimos a los cómicos de la antigüedad y a mí me da la impresión de que siempre la comedia tenía que supeditarse a otro tipo de categorías, ¿no? Que para ser chistoso hay que ser inteligente, entonces ya el chiste o la comedia se estaba supeditando o a que sea moralejudo o que sea Sí. ¿cómo se dice? Sabio. Que de hecho esta pregunta en algún momento te la hicieron, que te trajeron junto a un cómico y a otras personas y te decían, la comedia es buena, bella o verdadera. Bella o verdadera. Sí, y al final era como supeditarla, ¿no? Era darle como un carácter secundario y a mí me parecía muy sugerente darle la vuelta, o sea, hacer lo inverso, que se es inteligente para ser cómico. O sea, claro, como está que muy hay bien visto. Sí, es verdad que la comedia tiene mal la prensa, aunque luego tiene mucho público, obviamente. Y es verdad que el público que consume la comedia lo consume simplemente por razones estructurales que tienen que ver con la violación de las expectativas. Porque los chistes se basan en una premisa que se refuta de manera sorprendente, apuntando a una verdad inesperada. Con lo cual el principio es el mismo que en Aristóteles. Aristóteles decía que el final de una tragedia tiene que ser imprevisible pero necesaria. Es decir, que mientras está viendo la tragedia no se puede anticipar lo que va a pasar al final, pero que una vez que ha pasado se resulte un final inapelable. Luego lo han copiado muchísimo los autores de guiones en Hollywood. Y estoy de acuerdo, en el fondo la comedia hace lo mismo, pero en un nivel sintáctico, casi, ¿no? Los chistes de una sola frase, en el fondo lo que hacen es sentar una premisa que se viola. Toda la teoría de la comedia, por ejemplo, la que está en Theodor Lipps, la que está en Immanuel Kant, la que está en Freud, pues habla de esta cuestión de la expectativa, de cómo la comedia es la expectativa de una revelación que no se produce. Esa es la base de la comedia. Es decir, que por lo tanto está jugando con esa solemnidad, en el borde de esa solemnidad que en un momento dado se destruye. Y tienes totalmente la razón, estoy de acuerdo, en que, por desgracia, parece que la comedia requiera de una justificación ulterior y que no podamos simplemente reírnos del mundo porque sí, cuando parece, sin embargo, que las lágrimas o el llanto está mucho más justificado. Y esto tiene que ver con también cómo tendemos a pensar de manera compensatoria y a ver no tanto el éxito como el fracaso inserto en una visión teleológica del mundo.
Quiere decir que el éxito no requiere justificaciones. El éxito, ¿cómo era esto de que el fracaso es huérfano y el éxito tiene muchos padres, ¿no? Cuando uno tiene éxito, todo el mundo quiere apuntarse a la... Es decir, el éxito casi se confirma a sí mismo, ¿no? El éxito parece que no requiere justificación. Mientras que la derrota, para poder ser integrada vitalmente, tiene que tener algún tipo de sentido de justificación. Y pues así toda la gente, nadie se pregunta, oh Dios mío, ¿por qué me he hecho millonario? Claro. Pero todo el mundo dice, oh Dios mío, ¿por qué me tengo un cáncer? O ¿por qué ha muerto mi madre o mi hermana? Y le busca un sentido a eso. Entonces, tiene sentido, valga la redundancia, que la tragedia se haya convertido en el género literario dador de sentido por excelencia. Por esto que hemos dicho, porque en la tragedia las cosas pasan mal. Y por lo tanto, el lector tiene que dotar de, inevitablemente, no puede asistir al mal sin integrarlo en el bien. Mientras que en la comedia, donde todo es ligero, donde todo termina con vieron perdices y fueron felices, pues parece que el lector ya no tiene una labor activa tan fuerte, parece que ya no tiene que dotar de sentido, no tiene que extraer una moraleja, simplemente ha pasado un buen rato. Entonces esa trascendencia de la literatura que buscamos continuamente es más complicada de obtener endógenamente en la comedia que en la tragedia. Por esto que estamos diciendo. Porque en la comedia al final se triunfa. Al final Dante llega al paraíso, los novios que habían tenido muchos problemas se terminan casando. Preferimos Romeo y Julieta, porque nos obliga a extraer de manera endógena a extraer ese sentido. En el resto de obras parece que tenemos que elaborar un gran discurso donde Quijote no es divertido simplemente porque es un tipo que confunde molinos con gigantes, sino porque esto es una representación de la lucha de España con Holanda, donde había el molino de viento, y a su vez el Quijote representa la caballerosidad. O sea, necesitamos un discurso de legitimación ulterior a la mera textualidad de lo que tenemos delante. Ahí está, qué injusto. Bueno, tal vez en este mismo sentido claro, hablamos justamente de la justicia, de cómo se tiene que justificar algo, ¿no? En la comedia. Y yo creo que justamente un poco el sentido de todo esto que esté leyendo aquí es que me da la impresión de que, y creo que lo mencionaste ahorita un poco de paso, ¿no? De cuál es el sentido de justicia. Por otro lado, quién es el que lo dice entre la tradición oral y la escrita. A propósito, obviamente, de tu trilogía, ¿no? Uh-huh. Que es algo que unifica, digamos, las tres obras y que, como charlamos ayer, y me gustaría que lo trajéramos aquí porque me parece increíble, todo ese juego y toda esa búsqueda que has tenido a propósito de eso. Yo, claro, mi entrevista venía justamente a decir o a cuestionar justamente esto del diálogo, ¿no? De en qué momento se tiene que justificar, ¿no? Obviamente está el diálogo y creo que se podría aceptar sin mucho más que hay un tipo de diálogo que es el género, el formal, ¿no? Que podríamos decir que tiene que justificar o se justifica porque es la imitación más o menos de una conversación entre dos personajes, sean estos los que sean. Y después el diálogo ya, digamos, presencial, ¿no? Entre dos entidades que se pueden comunicar, ¿no? Claro. Dos perros se pueden comunicar, pero digo, entre humanos, ¿no? Sí. Está el famoso coloquio de los perros, ¿no? De Cervantes, luego versionado por una escritora puertorriqueña cuyo nombre desgraciadamente no me acuerdo ahora mismo, y luego más tarde el homenaje de Luna Miguel a esa misma escritora. El coloquio de las perras no es un título original de Luna, sino que viene de una autora previa que ojalá me acordara, ojalá pudiera hacer justicia a ella. Pero bueno, si el texto más importante de nuestra tradición literaria empieza con un lugar del que no quiere acordarse el autor, pues no pasa nada porque nos olvidemos de ello. La relación entre oralidad y escritura es muy problemática. Hay un gran debate filosófico en el siglo XX sobre qué viene antes. Tradicionalmente se suele pensar, claro, que primero viene la oralidad y que la escritura es un intento de captar o atrapar esa oralidad, y que en el fondo la historia de la literatura es una continua huida donde los autores van abandonando determinados estilos porque suenan demasiado escritos. Y en concreto un autor de la ciudad de la que es oriunda tu madre, Fernando Vallejo, de Medellín, tiene un libro maravilloso que se llama Logos
o logoi, no sé si es en plural o en singular, donde hace una gramática, esto es muy colombiano, de los recursos líricos y literarios en sentido amplio. Ya sabemos que Colombia tiene la particularidad de haber sido una república de gramáticos, es el país donde se funda la primera Real Academia de la Lengua, que no situada, no sé si real porque ya era una república, pero es la primera academia fundada en Latinoamérica. Tuvo muchos presidentes de gobierno que fueron gramáticos, y incluso está todavía el cliché o el lugar común de que el mejor castellano se habla en Colombia, y yo estoy más o menos de acuerdo. Entonces, la escritura y la oralidad. Se solía pensar efectivamente que primero viene la oralidad y luego más tarde la escritura, y que en el fondo la literatura es un continuo juego entre determinadas formas reificadas de la escritura y improvisaciones, irrupciones, disidencias de la oralidad. Fernando Vallejo es un autor en ese sentido magnífico, que mezcla muy bien ambos elementos. Pero en buena parte de la filosofía contemporánea, empezando por Jacques Derrida, aunque ya estaba un poco situado también esto en Heidegger, piensa que en realidad la escritura, como mera fijación de términos particulares que se pueden volver universales por medio de su iteración, es previa a la oralidad. Es decir, para que pueda haber improvisación, para que pueda haber improvisación tiene que haber primero fijación, improvisar siempre es autoplagiarse. Yo lo que estoy diciendo aquí parece que viene de la nada, pero en realidad viene de todo lo que he leído y escrito y he dejado primero bajo la forma de una huella, bien sea en mi memoria biológica o textual, ¿vale? Entonces, para Derrida es obvio que antes de que exista la oralidad hay una archiescritura, una previa fijación de las realidades que se van a comunicar y que van a ser intersubjetivas, y es a través de esa escritura que las palabras se convierten en conceptos, que pueden posteriormente formularse lingüísticamente. Entonces, bueno, es muy debatible y muy cuestionable. ¿Cómo funciona esto en mi trilogía platónica? Mi trilogía platónica empieza siendo muy infiel con la oralidad, porque lo que tenemos para empezar es un diálogo, presuntamente en alemán, entre 4 autoras que no pertenecen al mismo país, si no recuerdo mal, porque claro, la memoria, el texto del cerebro va degradándose. Había una francesa, una alemana, una judía, una alemana judía, y una gitana, si no recuerdo mal, de origen centroeuropeo, Filomena Franz. Bueno, entonces, estas 4 autoras supuestamente hablan en alemán, aunque por lo menos para 2 de ellas la lengua materna no es el alemán, y sin embargo los giros lingüísticos que aparecen textualmente en el libro son de Madrid, y más que de Madrid, de mi barrio, y más que de mi barrio, míos. Entonces se empieza con esa especie de traición o de ironía textual, y se sigue más tarde con una perictione donde se busca, aunque sea un género archiescrito como es la correspondencia, que aparezcan de repente palabras en la lengua en la que presuntamente se está escribiendo. Así, cuando Perictione escribe a su madre griega, el saludo y la despedida están en griego. Cuando escribe a su compañera, él, de estudios franceses, escribe en francés. Cuando escribe a su hermano, si no recuerdo mal, también le escribe creo que le escribe en inglés o en griego. En fin, hay un juego continuo. A su profesora seguro que le escribe en inglés, entonces hay un juego continuo entre el francés, el griego y el inglés, donde aparecen determinadas expresiones en esas lenguas. Entonces, bueno, es un juego también de nuevo de la oralidad y la escritura, pero en este caso desde el otro lado. Empezamos con un diálogo que pretende reflejar la oralidad, pero que la traiciona porque la está reflejando siempre en una lengua y no en 1000. Se sigue con una serie de textos que presuntamente están escritos cada uno en una lengua, y esas lenguas aparecen de vez en cuando como irrupciones, y a ver qué coño hago con la astenia, porque claro, este es el problema, que ahora la trilogía tiene que tener coherencia y tiene que tener justicia, como tú bien has dicho, tiene que terminar bien este conjunto de tragedias, donde primero muere Edith Stein, luego más tarde Perictione se vuelve loca, pues tiene que haber un final bonito y bello, y que además doble la apuesta, ¿no? Y que busque, en este caso, un diálogo ya no entre palabras emitidas en directo, ni tampoco a través del espacio y el tiempo, que es la correspondencia, sino otro tipo de diálogo. Entonces, claro, ¿cómo entablar un diálogo que no es ni entre los textos ni entre las palabras dichas oralmente? Es algo que me lleva mucho tiempo, en fin, rondando la cabeza. Claro, hay una... Tú mismo la subtitulaste trilogía platónica, ¿no? Y hay obviamente otras referencias y otros puntos que
de hecho hay muchos, ¿no? Que empatan tu trilogía de ficción con la obra platónica. Uno de los más importantes, creo yo, que es el diálogo. Y entonces yo te preguntaría cuál es, a propósito de todo esto, ¿por qué es filosófico? ¿Qué tiene ese formato, digamos, escrito o oral? ¿Qué tiene de filosófico, habiendo tantos otros que siguen siendo, pues, el ensayo, no tiene mucho que ver con el diálogo? O sí, o podemos extender el concepto hasta decir que siempre se está dialogando. Ya. Yo no tengo una gran preocupación por mantenerme dentro de los cánones o de las fronteras de la filosofía. De hecho, podría decir que empecé a escribir esta trilogía como profesor de filosofía y la estoy terminando más bien como escritor. Y cada vez me aburre más explicarme a mí mismo y la labor principal del docente, que es la repetición pedagógica. Entonces, una cosa que para mí era casi central y que en 2017 casi era el sentido de mi vida, que era la oralidad. Yo recuerdo que hice una gira filosófica por México en la que no llevé ni un solo libro encima. La razón por la que pude estar un mes y medio con la ropa que llevaba en la mochila no era porque me ponía todo el rato lo mismo, vosotros me habéis visto 2 días con esto puesto, sino porque no llevaba libros, porque iba con el bagaje puesto y porque casi toda la preparación para las conferencias se basaba en recursos digitales, en PDFs que encontraba, artículos que leía aquí y allá. Poco a poco me he ido alejando de la lectura digital. Todavía mientras escribía Jantipa, pues me leí El Jarama de Sánchez Ferlosio en Kindle, me leí Los hermanos Karamazov mientras corría en una cinta mecánica, también en Kindle. En fin, poco a poco me voy alejando, me va cada vez cansando más el formato de la lectura digital y me voy acercando más a la lectura en físico. Pero me he vuelto a olvidar de cuál era la pregunta. Creo que era... sí, bueno, porque era filosófico el diálogo, ¿no? Entonces vamos a esto. La filosofía actualmente se identifica con un genio literario muy concreto, con un origen bastante fácil de explicar, que tiene que ver sobre todo con la filosofía sistemática alemana de final del siglo XVIII y del XIX. Es realmente en el contexto alemán donde la filosofía queda fijada en este doble género, que es o el tratado o el paper. La filosofía ya busca convertirse no solo en aspiración al saber, sino saber propio, científico, que a través de textos breves o de grandes sumas pues da una compilación de lo que se sabe o anticipa pequeños resultados concretos. Realmente son los alemanes, y el Círculo de Viena es un ejemplo de ello, quienes empiezan con este formato del paper, del texto corto, y de manera previa tenemos pues las grandes obras de Kant, de Hegel, de Schelling, de Fichte, que intentan resumir el contenido de una doctrina para explicarla en clase. Que es la primera vez que los autores escriben para un público muy definido, que son o sus colegas que están investigando sobre los mismos temas y que no requieren introducción a la temática, o bien para el estudiantado. Ni Descartes, ni Hume, ni Leibniz, ni Spinoza escribían para sus estudiantes. Y por lo tanto tenían que moverse en un registro a la vez más oscuro y a la vez más claro. Más claro porque no estaban en el secreto, que es decir, que al final los estudiantes gustan también de la confusión y la oscuridad, y los profesores más queridos no son los más claros, que a veces se consideran los más idiotas o los más simples, sino también hay un gusto por la artificiosidad y incluso hay una barrera de entrada lingüística. Entonces la manera más fácil que tiene un estudiante de filosofía para distinguirse sociológicamente de sus compañeros que no cursan esa carrera es empezar a hablar de ontología, epistemología, soltar frasecitas en latín, en griego y en alemán. Claro, uno cuando alcanza cierta madurez en la filosofía se da cuenta del carácter artificioso y prescindible de estos adminículos, pero durante un tiempo más o menos funcionan como criterio identitario de identificación. Entonces la filosofía, antes de que se quedara reificada en estos formatos académicos que son el tratado donde se resume el contenido para los estudiantes y el paper donde se entabla una comunicación con tus colegas, con tus pares sobre descubrimientos, cosas que se proponen como nuevas, pues ha hecho uso, antes de que sucediera esto, la filosofía ha hecho uso de todos los formatos y todos los registros. Entonces tenemos los diálogos en Platón, tenemos la correspondencia en los estoicos, luego más tarde en Rousseau, por supuesto las objeciones y respuestas que estaban en la Disputatio Escolástica, pero que también están en la publicación de las meditaciones cartesianas,
Y así con muchas, las meditaciones metafísicas de Descartes, quiero decir. Bueno, tenemos un montón de géneros, un montón de formatos literarios, por no hablar de la novela existencialista, de los diarios, por ejemplo, como los de Gabriel Marcel, las novelas o las nívolas de Unamuno, las conferencias o los ensayos de periódico de Ortega y Gasset, los textos más o menos políticos de gente como Mariátegui, en fin, hay un montón de formatos. Lo que no entiendo es por qué estamos tan solos los que nos dedicamos a no expandir las fronteras, sino llegar simplemente a restablecer la riqueza literaria que siempre ha tenido la filosofía y que desde los últimos 200 años pues ha quedado convertido en algo muy aburrido y bastante incomprensible. Esta cosa de la... bueno, este periodo que acabaste de mencionar de tu aversión hacia la escritura, todo esto, evidentemente no hay una materia actualmente, por ejemplo, de retórica, ¿no? Uh-huh. En ese mismo sentido, de que se ha concentrado todo en ese mismo formato. ¿Cómo eres tú en ese sentido de la memoria, por ejemplo? Que parece como la herramienta. ¿Podrías, por ejemplo, citar alguno de tus poemas? ¿Hay una búsqueda que va ahí de la oralidad con sus propias herramientas que hayas conquistado de todo ese periodo? Mis poemas, afortunadamente, no soy tan egocéntrico como para aprendérmelos de memoria, pero sí que me acuerdo de Piedra Blanca sobre Piedra Negra, ¿no? de Vallejo, Moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo, moriré en París si no me corro, un jueves como soy de otoño. Jueves será, pues hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto la mala, y nunca como hoy me he vuelto, con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, todos le pegaban sin que él les haga nada, son testigos los días jueves, los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Entonces ese soneto sí que me acuerdo de él, y bueno, y algún otro poema me lo he aprendido, pero no estoy tan seguro en ello como alguno de Lope de Vega, que tengo yo, que mi amistad procuras. No voy a seguir. El famoso ese me lo sabía, pero ahora mismo no me va a salir. Entonces, me he dado cuenta de que la memoria es un músculo como cualquier otro y que hay que estimularlo y hay que hacer ejercicios con él. Y un ejercicio que a mí me ha venido bastante bien, por ejemplo, es al leer dejar de subrayar y de anotar. Luego es una labor inútil en muchas ocasiones, porque cuando vuelves a los textos, esos subrayados y esas anotaciones son totalmente extrañas. Yo he vuelto a leer a Nietzsche, que lo tenía un poco ahí aparcado desde 2010 o el 11, y claro, mis subrayados, ha cambiado incluso mi sistema de subrayado, ha cambiado todo. Y pues es un extraño el que está subrayando determinados textos. Y en cambio, lo que llevo desde hace tiempo, aunque de manera un poco intermitente, es un diario en el que apunto lo que pasa cada día y dándole bastante importancia a lo que he leído. Cuando empecé el diario me resultaba complicadísimo acordarme de cómo se llamaban los personajes de una novela, e incluso la ciudad en la que se encontraban, etc. Conforme fui avanzando, ya fui cobrando memoria para empezar de lo que había leído el día anterior, y así sucesivamente. Pero yo no tengo una buena memoria. En realidad mi memoria es una memoria mecánica, como todas, que es una memoria oral, donde decir determinada palabra me lleva a otra, y como más o menos he ido respondiendo a preguntas parecidas o próximas, y si no, siempre uno termina barriendo para casa, pues cierta palabra me remite a cierta anécdota. Entonces, pues estamos hablando de la oralidad y la escritura, y yo me acuerdo de tal autor, y entonces eso me lleva a esto otro, y así doy mis conferencias, y así respondo a todas las entrevistas. Es en realidad la improvisación. Hablaba Alfonso Reyes de que en el fondo la educación consiste en crear improvisadores, porque el estar formado, estar educado, ser especialista en una disciplina, consiste en la capacidad de, sin tener a mano muchos de los documentos o manuales o fuentes que te han formado, ser capaz más o menos de improvisarlas o de adecuarlas, ¿no? Es decir, que en situaciones de riesgo, donde hay que actuar, y el riesgo puede ser una entrevista o puede ser una inundación, pues el especialista en diques o en filosofía tiene que reaccionar y incorpora, y de manera endógena, sin tener que consultar nada externo, digamos, apoyarse en sus propios conocimientos. Decía Ortega y Gasset que la cultura es aquello que nos queda cuando nos hemos olvidado de todos los libros que hemos leído. Entonces yo ya muchas veces no me acuerdo de dónde viene qué,
y atribuyo las citas a autores dispares o el que más se me acerque. Pero ha quedado un pozo en mí de eso que he leído, y eso es realmente la formación que yo tengo, no que me acuerde. O sea, precisamente la formación no es el recuerdo sino el olvido. Es aquello que, habiéndome olvidado de dónde viene y quién lo dijo, sin embargo ya forma parte de mi personalidad. Y si me preguntas qué pienso sobre el tema, te diré, sin necesidad de decir que está en tal página o en tal otra, una frase que probablemente suene a Hegel o a Ortega o a Unamuno o a Platón. Sí, porque yo justo te iba a decir que te he escuchado decir varias veces que en defensa de la oralidad, ¿no? De que uno podría, de que por escrito se puede fingir o camuflar mucha ignorancia, ¿no? Y que es recién ahí en la conversación donde carajo se ve cuánto se sabe. Pero yo diría que tal vez hay una, y me atrevería ahí a meter algo personal, que en ambas hay posibilidad de camuflar y de mentir y de engañar, ¿no? Diríamos que un actor se empeña, su profesión es lograr engañar oralmente, y un filósofo claro. por escrito. Sí, esto lo decía en concreto, digamos, saliendo al paso de los problemas de evaluación recientes con el desarrollo de las inteligencias artificiales. Claro, los progres de la pedagogía consideraron que el examen era un modelo inquisitorial, jesuítico, que en el fondo fía toda la nota a un día crucial, a una especie de juicio final en el que uno, sin ningún recurso, tiene que desembuchar un conocimiento que se ha metido como un ganso en el hígado durante las 24 horas previas. ¿Bien? Entonces se trata de vomitar algo que no te vas a acordar nunca más de ello. Entonces los progres han criticado continuamente el aprendizaje memorístico, la repetición de listas, todo este tipo de cosas. Sin memoria no hay conocimiento, eso está claro. Es más, todos los problemas de atención y de gestión del tiempo y de la inteligencia contemporánea tiene que ver con la destrucción de la memoria, que no es en el fondo sino la atención al pasado, así de sencillo. Entonces nos acordamos de las cosas porque les prestamos atención. Si estamos en un multitasking donde al mismo tiempo que pedimos una hamburguesa estamos ligando por otra aplicación, estamos haciendo un podcast y hay 40.000 cosas en marcha, ninguna de ellas resulta memorable. ¿Bien? Entonces la importancia de las cosas también depende de la atención que prestamos a ello. Simone Weil tiene muchos textos sobre la atención como el principal ejercicio de caridad. ¿Bien? Entonces, de caridad. De caridad, sí. El principal gesto caritativo consiste en atender al otro, ¿no? Y como la atención es constructora de mundo, porque aquello a lo que atiendes, tampoco vamos a ponernos en plan positivistas New Age, ¿no? Aquello que atiendes forma parte de tu realidad, ¿no? Y efectivamente pues te defines por aquello que te causa atención, que te llama la atención. Pero ¿cuál era la pregunta? Porque me quedan cosas por decir. Creo que yo justo la improvisé. Bueno, sí, justo la de la memoria, ¿no? Te pregunté si memorizabas tus versos, de cómo era lo que habías dicho. Te traje a colación lo que habías dicho de que recién es hablando que se demuestra cuánto se sabe. Sí. Entonces, frente a los estudiantes es obvio y es meridiano que, habiendo entrado en declive el examen, porque es memorístico y es verdad que en muchas ocasiones no hace justicia a lo que sabe el alumno, pues los progres han tirado por el trabajo personal, ¿no? Entonces parece con los nuevos modelos pedagógicos que el objetivo es que el estudiante poco a poco se vaya convirtiendo en profesor por medio de la escritura de estos textos perfectamente cuadriculados, con presentación, nudo, desenlace, la tesis, las conclusiones, el desarrollo argumentativo, los ejemplos, con sistemas de cita de APA o de Stanford o de lo que sea. Entonces es al fin y al cabo la mediocratización del pensamiento, donde no hay posibilidad de que el alumno experimente tanto con el fondo como con la forma. O sea, tendría que toda la innovación tiene que ser una innovación de fondo. Claro, si la forma en la que se expresa ese fondo es tan Roma como son los papers o los trabajos de clase, pues al final lo que se va a decir va a ser siempre una tontería, porque no es baladí que Hegel dijera lo que dijo en el lenguaje en que lo dijo. Luego podemos intentar explicarlo, traducirlo, etcétera, pero la forma no se puede separar tan fácilmente del contenido. Y si Heráclito, en vez de escribir aforismos, frases oscuras y breves, se hubiera desarrollado como una especie de filósofo analítico contemporáneo, pues a lo mejor no nos interesaba tanto ni lo comentábamos tanto. Entonces, para mí, hace mucho tiempo que la forma de evaluación de los alumnos es oral. ¿Y por qué no? En la oralidad hay una inmediatez
y es cierto que es muy que además es una forma de comunicación humana que está muy degradada, porque también los chavales están acostumbrados a comunicarse a través de la escritura. Entonces, para ellos la escritura es previa a la oralidad, porque muchos chavales, yo creo, antes realmente de aprender a leer y escribir, antes de aprender a hablar incluso de un idioma, ya se han manejado con una serie de dispositivos tecnológicos como son los iPads, en los que han ido tecleando o han ido poniendo las manos. O sea, hay una especie como de archiescritura manual en el iPad que ya crea. Hay chavales, incluso puede ser tu caso, ¿no? que ya eran, cuando los iPads empezaron a funcionar, ellos tenían 7 años, 12 años o esa edad, ¿no? Bueno, yo lo veo también en Ulises de Miguel, el hijo de Luna, que antes de aprender a leer y escribir, pues ya sabía manejarse en YouTube con las imágenes que le aparecían. Entonces, la oralidad en ese sentido para mí como método de evaluación es clave, pero es porque yo entiendo que lo que se debe puntuar no es el desempeño o el performance, sino la personalidad subyacente. Entonces, sí que entiendo que en la palabra hablada hay un reflejo, que la palabra hablada es un espejo del alma, en última instancia, ¿bien? Y que sí, se puede uno aprender de memoria ciertas cosas, pero también se le pilla fácilmente. Es más, que cuando uno habla, esto es Platón puro y duro, que cuando uno está hablando se le puede cortar y se le puede cambiar la pregunta. ¿Bien? Mientras que en un texto, pues el texto sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, y tú no tienes tiempo de cortar a alguien en su perorata y decir, vale, ¿y esto por qué? Los textos callan, permanecen mudos ante las preguntas que les formulamos. Por ahí iría la cuestión. Otra cosa es que yo no le dé tanta importancia al elemento circense de la oralidad, ¿vale? Porque quiero decir que para mí al final la evaluación y en general el trabajo como profesor es un trabajo circense. Es un trabajo que tiene que ver con, insisto, con la musculatura, con los ejercicios en el aire, con mantener una impostura, una especie como de aura de autoridad, con que los alumnos te respeten y que a través del respeto a tu persona también respeten el contenido que tú emites. Es muy complicado, es un trabajo principalmente teatral, ya está, es una obra de teatro. Entonces sí, hay un elemento ahí virtuoso, en el peor sentido de la palabra virtud. Es decir, que tú tienes que sorprender, tienes que mostrarte por encima de tus posibilidades, tienes que asombrar, tienes que... tanto el profesor como el alumno. Y otra cosa es que yo desprecio eso, por supuesto. La humildad que tiene la escritura es que la escritura, como hemos dicho, tiene que dejarse perdonar. Tiene que dejarse perdonar por ser escrita, por estar escrita. Entonces, tiene que... los textos que son legibles son precisamente aquellos textos que se hacen perdonar su condición escrita. Porque no hay nada más, en realidad, raro que permanecer horas y horas sentado en la misma postura o cambiando de postura cada 15 minutos en torno a unas páginas. O sea, si llegara un marciano y retratara nuestras costumbres, probablemente la más rara sería esa especie de trance chamánico en el que entramos de pasar páginas y páginas y horas mirando así un receptáculo extrañísimo, ¿no? Entonces es una... ya digo, la escritura para mí tiene la ventaja de que no es tan circense y que yo creo que en la escritura no tienes que demostrar que sabes, tienes que encubrir que sabes, precisamente, ¿no? La escritura se hace perdonar por medio de una serie de mecanismos de humildad que no están en la oralidad. En la oralidad, por supuesto, tú puedes ser todo lo virtuoso que te dé la gana y puedes citar poemas y tal, y eso a la gente le divierte y le gusta. Pues como aplaude y le gustan que la gente salte por aros de fuego, baile en una cuerda y cosas por el estilo. Aunque no quisieran estar el resto de sus días ellos haciendo eso. Entonces, bueno, es lo mismo. La oralidad, estamos en un contexto en el que es excepcional y la escritura en realidad es el día a día. Por esto que hemos dicho de que en muchos dispositivos la forma de comunicación por excelencia es lo escrito. El móvil no es el triunfo de la oralidad sobre la escritura, sino la conquista de un nuevo reino por parte de las formas de fijación escrituraria. El móvil es la máquina de escribir por antonomasia en el presente. Total, se escribe un montón por ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Viste? Y este tema de la oralidad y cómo tú calificas, ¿verías necesario acentuarlo? Es decir, precisamente enseñar retórica. Ya sé que justo acabaste de decir que no es tan así, pero ¿cuál sería, por ejemplo, el homologable si es que lo oral le tuviera que ser justicia a lo escrito? ¿Cuál sería el homologable, por ejemplo, a entregar un trabajo de investigación oralmente? No, simplemente... Si se fuera tan lejos, digamos, en esa misma... Yo lo que hago es muy sencillo, evalúo a mis alumnos de una manera muy fácil, que es siempre insistiendo en que la nota a la que pongo es a la persona y no al trabajo,
y por tanto, digamos, despreciando elementos formales que los profesores están obsesionados con ellos, como la falta de ortografía. Yo no quito ni 0,5 ni 0,25 ni nada por el estilo. Hay gente que suspende un trabajo si tiene más de 3 faltas de ortografía. Yo doy por sentado que ya la ortografía se fue. O sea, que yo mismo hasta los 15 años no ponía la tilde en camión. O sea, que me aprobaban lengua y literatura por mi cara bonita, supongo, o por lo que fuera. No, bueno, en realidad suspendía muy a menudo ese tipo de asignaturas. Porque nunca... ¡Qué pausa! ¡Qué espontaneidad! Hay una publicidad se hizo muy conocida justo de Stanley, que iban en un auto y se hizo miércoles, murieron todos y estaba perfecto esto. Fue la mejor publicidad posible de algo. Bueno, y no sé cómo lo voy a hacer, pero voy a casar esa cosa innecesaria que acabo de decir con el valor anecdótico, ¿no? Esta publicidad fue basada en hechos reales, basada en una anécdota. Entonces, creo que todo se puede enmarcar en este tema de justificación, porque después, digamos, las dos últimas preguntas van a ir por justamente la minuciosidad histórica de la investigación y del valor anecdótico, como unas cosas que siempre se están jugando en la literatura entre inventar y rescatar, ¿no? Tal vez empezaría por la minuciosidad histórica. Justo acabas de decir que es algo que cada vez desprecias más, que prefieres ahora más inventar que otra cosa. Pero yo te venía a preguntar justamente si no es esas pequeñas minucias históricas, como por ejemplo, que en Perictioneo de la Libertad está esta cosa de que en Francia, en un momento histórico, las esponjas artificiales estaban en boga y regalar una esponja natural era un gran regalo. Eso a mí me parece una minucia histórica, o que llamaban musulmanes, digamos, a los famélicos en los campos de concentración, que precisamente por ser histórica, anecdótica y minuciosa, ya es de por sí algo que genera goce estético. O sea, algo que puede ser tan importante como un giro irónico o incluso un buen final. Claro. Como esas cosas, solamente como recurso literario. Sí, Roland Barthes, en su famoso texto sobre el efecto realidad, habla de cómo en toda literatura hay una serie de elementos que no contribuyen al desarrollo de la trama, que ni siquiera tienen un carácter conceptual, sino que simplemente permiten al lector empatizar con lo que está sucediendo. Yo he sostenido en varias ocasiones que toda literatura, por definición, es realista. Bueno, esto es un tema muy debatible. Mi tesis doctoral va justo sobre el realismo. Yo también he sostenido que toda filosofía es realista, al menos sobre algo, sobre sí misma por lo menos, ¿no? Que existe algo que puede ser conocido, y eso que es conocido por nosotros es distinto a nosotros. Esas son las tres premisas básicas del realismo, que se oponen al nihilismo, la negación de la cosa, el escepticismo, la posibilidad de conocimiento, o el idealismo, que es la identificación entre el sujeto de conocimiento y su objeto. Entonces, toda literatura es realista porque aquello que no se dice, aquello que el escritor no pone por escrito como esencialmente diferente en este mundo, es interpretado como realista por el lector. Cojamos la famosa frase de Valéry. Valéry despreciaba mucho la narrativa porque decía que en la narrativa hay que a veces escribir frases totalmente superfluas, como por ejemplo, la marquesa salió a las 5 de la tarde. Claro, si no se dice nada, el lector entiende que cuando se habla de marquesa se está refiriendo uno a una señora que pertenece a nobleza en un determinado estrato. Pero tiene que el autor decir explícitamente, por ejemplo, que la marquesa resulta que es un insecto de 4, cuando se dice que salió a las 5, que 5 se refiere a las horas, ¿no? O sea, en una frase tan breve como la marquesa salió a las 5, se está presuponiendo muchas horas. Se está presuponiendo, para empezar, que tienes una división del día en horas, que existe la quinta hora, que hay una nobleza, en fin, se presupone un montón de cosas que se proyectan desde el mundo en el que está leyendo el lector. Para dejar... Entonces, el lector, esto es la base, en la lectura todo lo que no está explícitamente escrito es realista. Es interpretado como realista. Tiene que el escritor decir explícitamente, cuando decimos 5 me refiero a las 5 patas de la marquesa, que resulta que es un insecto enorme del tamaño de un elefante, ¿vale? Pero tendría que aparecer explícitamente. Entonces, efectivamente, para congraciarse con el lector, para
para crear esa posibilidad de empatía, para que el texto deje de ser palabras unas puestas tras las otras y el lector pueda embeberse en el mundo que está detrás de esas palabras, para que pueda haber trascendencia en lo escrito, pues a vez en cuando tienes que decir llovía, abrió la puerta, eran las 5 de la tarde, cosas que no significan nada, que no tienen un carácter alegórico ni simbólico ni nada, ¿no? Sería caer en una especie de talmudismo extraño, en interpretar cada coma, cada palabra, cada frase como significativa, ¿no? Hay muchas cosas que no son significativas, claro, y en poesía también se juega continuamente con lo que tiene sentido y lo que no tiene. Los poemas no nos gustan porque tengan totalmente sentido, sino porque hay muchos aspectos, muchos rangos, de hecho, de la poesía que son totalmente incomprensibles e inexplicables, ¿no? Volvemos al tema de lo oscuro y de lo claro, ¿no? Y a veces hay también una oscuridad en la claridad, donde ciertos poetas que escriben muy simple, como por ejemplo Walt Whitman, resulta que la oscuridad está en cómo se interpreta esa simplicidad. Bueno, total, que efectivamente, pues habrá quien piense que habrá un tipo de lector que le guste este anticuario. Nietzsche distinguía entre la historia monumental, la anticuaria y la crítica. Yeah. Y es verdad que huyendo de cierta monumentalidad, en donde las novelas históricas son interesantes porque hablan de grandes figuras, puedes conocer la vida íntima de Hitler o de Augusto, pues mis novelas, que son novelas históricas, de esto hablaré esta tarde, son novelas que toman como protagonistas a personajes más o menos secundarios o inventados, ¿no? Xantipa no existe, Perictione no existe, Lastenia tampoco existe. Y luego hay otras figuras que no son tampoco tan centrales, como Edith Stein o ciertas figuras del Mayo 68, que ya en Perictione están ficcionadas. En la primera de las 3 novelas, en Xantipa, había personajes históricos, Filomena Franz, Charles Delbo, Edith Stein y otras más. En Perictione los personajes son ficticios, pero el entorno es real. Y en Lastenia, tanto el entorno como los personajes son inventados. Aunque esté situada Lastenia en la Sevilla del año 92, va a estar situada en una Sevilla del año 92 que no es la histórica. Va a haber una ucronía, es decir, que aunque para el lector sea la misma Sevilla, resulta que la historia de España es distinta, que la guerra civil no la ganó el bando nacional, sino el republicano. Entonces España está dividida en España del Este y del Oeste, porque ha pasado con ella y lo mismo que ha pasado con Corea o con Alemania. Bien, entonces se va a descubrir que en el 5º centenario del descubrimiento de América, para empezar, la propia España está dividida en 2. Bueno, un montón de cosas, ¿no? que ahora mismo forman parte casi de la literatura oral, porque las tengo que poner por escrito y tengo que aprender y saber cómo lo voy a resolver al final esos asuntos. Entonces, para muchos lectores, como tu caso, puede ser cierto que haya un gusto por este anticuario, por este conjunto de hechos que le dan verosimilitud a la acción, pero me parece a mí que la mayor parte de los lectores contemporáneos desprecian la documentación profundamente y entienden que es mejor una verosimilitud endógena al texto. Una de las críticas que le hacía, no sé si Henry James o Balzac, a Stendhal, era que hubiera metido en la Cartuja de Parma la batalla de Waterloo simplemente porque le apetecía, simplemente porque le gustaba, cuando es un hecho que no tiene ninguna relación con la trama. La trama es la historia, como siempre, de un parvenu, de alguien que quiere entablar una relación amorosa con una figura de la aristocracia, ¿no? La famosa Cartuja de Parma, y sin embargo se mete de matute al comienzo esta batalla de Waterloo porque sí. ¿Por qué? Porque además pues se puede decir que el autor ha elegido esa época porque quería meter esos elementos. Sí que se puede criticar, es cierto, que a lo mejor en Perictione hay, y en la propia Xantipa, no sé si en Lastenia sucederá tanto o no, pues hay una sobreabundancia. Muchos lectores de narrativa pura me han criticado eso, ¿no? Mi obsesión historicista. Pues como en Perictione no solamente aparece lo de las esponjas, sino la muerte de Martin Luther King, la primavera de Praga, Mayo 68, la llegada del hombre a la luna, y él ha tomado esos elementos históricos y los ha intentado convertir en elementos de la propia trama. Si he tenido éxito en ello o no, pues ya lo dirá el lector. Pero no era el objetivo era convertir lo que aparentemente eran puros recursos de efecto realidad en partes esenciales de la trama. Entonces, la forma en la que yo he escrito hasta ahora, y en general todos mis libros parten de un desafío. Me apetece probar este nuevo formato y este nuevo contenido esta forma y este fondo que nunca he tratado. Pues yo nunca he escrito sobre la Sevilla del 92, yo nunca he escrito sobre la independencia y el descubrimiento de América, vamos a intentarlo. Yo nunca he escrito una novela epistolar, yo nunca he escrito un diálogo, y una vez que lo he hecho, bien o mal, tampoco insisto, ¿no? Tampoco
tampoco me gusta esa repetición. Bueno, entonces, ¿cómo empiezo? Empiezo documentándome, viendo cuáles son los clichés de ese género en que quiero experimentar. En el caso de Perictione, pues me leí un montón de novelas epistolares, teorías sobre cómo se escriben cartas, cosas de ese estilo. Y de la documentación muchas veces van brotando las ideas, ¿vale? Entonces la documentación sobre la Sevilla del 92, sobre el descubrimiento de independencia de América, van surgiendo elementos que yo puedo convertir en endógenos a la trama. ¿Bien? Pero también hay ciertos elementos que tengo que mantener en su brutalidad, es decir, en su carácter de hecho bruto, que no puede integrarse, porque no todo puede tener sentido. Ese es el asunto. En una novela, no todo lo que acontece puede contribuir a remar en la dirección en la que quiere ir el autor. Entonces hay siempre ese elemento de arbitrariedad que introduce la documentación a la historia. Por ahí iría el asunto. Qué interesante. Y en esta búsqueda, justo decías que precisamente lo que puede hacer un autor para juzgar su propio estilo es, sino seguir su obra. Sigue siendo su obra, sus notas, sus prólogos, sigue siendo su obra, ¿no? Como en el sentido de que la propia producción del texto ya es parte también como de la obra que hace cierto escritor. Tú esta parte investigativa, diríamos, que de ahí acabas de decir que nacen muchas cosas de la trama, también la has hecho al hecho de producirlas. El valor anecdótico sería, por ejemplo, Sergio Blanco, que dice: yo me puse el reto de escribir con mi propia sangre, puño y letra, una obra de teatro, y al final, como vio que no tenía suficiente sangre, agarró la sangre de un toro pulverizada y luego la hacía así. Ese tipo de investigaciones, digamos, performáticas, sin tener que ingresar en ese concepto de la producción de una obra, ¿tú cómo la has hecho? Porque ayer justo me dijiste que fuiste de hecho a escribir donde se hizo el centenario, ¿puede ser? En Sevilla, sí. ¿Qué tipo de...? Bueno, por ejemplo, de las novelas de la trilogía platónica, yo no estaba en Auschwitz, ni en el Auschwitz histórico, obviamente, ni en el Auschwitz turístico contemporáneo. Tampoco siento la falta de la necesidad de estar allí. Creo que es Horacio quien decía que sus versos eran más longevos que el bronce, y así ha sucedido. Las obras que están escritas en los materiales más perecederos y débiles, por su carácter replicable, han aguantado más que las civilizaciones y ciudades que describían. Entonces, bueno, habrá quien piense, yo soy también de esa opinión, que no tiene que ir a ver una piedra que hemos descubierto que es Troya, no tiene ningún sentido o sea, Troya ya está, no busques Troya en Troya, no busques Atenas o Roma en Roma. Hay un texto muy famoso de un autor francés del siglo de oro francés, en el 17, que habla del error de los que buscan a Roma en Roma, porque él pretendía que la nueva Roma fuera París, ¿no? Entonces, yo estaba en Atenas, pero para mí Atenas sería como cualquier pueblo extrarradio sin la Acrópolis. Y ese conjunto de piedras puestos en ese orden tampoco significan nada sin todo lo que has leído y sabido. Yo por eso también he tenido cierta reticencia al viaje. Aunque he viajado mucho por razones de trabajo, y ya que viajas por razones de trabajo, aprovechas también para hacerlo por placer y visitar los espacios y los museos y aprender de los sitios. Claramente, viajar sin haber leído antes y después no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. Y yo también viajo para conocer la bibliografía que se considera específica de ese contexto. Entonces, por ejemplo, en París sí que estuve para el tema de Mayo 68, sí que pasé por las calles, sí que tomé algunas anotaciones sobre cómo eran las calles, pero nunca pisé. Conocí por Google Maps el pueblo del que es oriunda Perictione, Tampon Springs, que es un pueblo que tiene una tasa de descendientes griegos que creo que llega al 80%. Esto vino condicionado por el propio título. O sea, lo único que ha permanecido invariable a lo largo de la trilogía es los títulos: Jantipa, Perictione y Lastenia. Entonces, claro, tenía que buscar un personaje que se llamara Perictione y que sin embargo fuera estadounidense, para establecer el diálogo entre el nuevo y el viejo mundo. Entonces busqué literalmente en internet ciudad, Estados Unidos, Grecia, o greco-descendientes, o ciudad greco-americanos, y me salió Tampon Springs.
Y cuando, estudiando sobre Tampon Springs, descubrí que es una ciudad que tuvo como principal industria la explotación de las esponjas. Incluso hay una película sobre el drama de los pescadores de esponjas, cómo tienen que bajar muy profundo, y ahí ya fue surgiendo la metáfora de esponja como un producto al mismo tiempo orgánico y artificial con el que te limpias la suciedad. Entonces la esponja empezó a tener como su juego. Como la esponja se utiliza también en un momento dado como tampón, Claro. que además se llama Tampon Springs, o sea, perfecto. Y fue surgiendo todas estas cosas que parecen inventadas, son reales. Pero claro, es que la realidad es más inverosímil que la ficción, porque la ficción, como hemos dicho, tiene que ordenar el caos que compone el mundo en una narración que inevitablemente tiene un comienzo, un medio y un fin. En la vida nada tiene un comienzo, un medio y un fin. No hay un game over, no hay una victoria final. Lo que hay es un conjunto de hechos que se van articulando, que es retrospectivamente con el relato como cobran sentido. Y por ese motivo insisto que la realidad es siempre más inverosímil que la ficción. Y que hay muchas cosas que, aunque sean reales, históricamente reales, tú no puedes meter y factualmente reales, tú no puedes meter en una obra porque choca con los criterios de verosimilitud e inverosimilitud generados en la obra. Y no se puede escapar a eso. No se puede escapar a que la obra sea verosímil en el sentido de que crea un mundo que el lector toma como real, al menos mientras se está leyendo. Entonces el género de la historia viene también a ser... Hombre, hablaremos de eso esta bueno, misma claro. tarde, pero vamos, anticipo algo, ¿no? Que Paul Ricoeur tiene 3 tomazos titulado Tiempo y Narración, en los que aborda precisamente los diálogos entre narrativa y historia. La historia no es ficción, en la historia los hechos son sagrados, pero el orden es opinable y transformable. Al final, si se siguen publicando obras de historia revolucionarias, si se siguen leyendo obras de historia revolucionarias sobre periodos sobre los que no hay nueva documentación, es por eso mismo, porque esa documentación, aunque no sea nueva, se puede reordenar de maneras distintas. Y al final la ficción, la imaginación no es sino la memoria del futuro. Imaginar consiste en reordenar de una manera distinta los hechos del pasado y mezclar la personalidad de tu hermana con el cuerpo de tu novia. Bueno, ahí yo no sé qué querrá hacer el que haga eso, ¿no? Pero bueno, los personajes de ficción se construyen así, claro, a partir de la memoria de lo que uno ha experimentado y de lo que ha conocido a través de sus lecturas. La experiencia no solamente física, sino literaria. Muy bien. Superamos las 10 páginas de alguna forma. No planeé la despedida. Sé que después voy a tener que editar esto en texto, como dije. No sé, ¿algo que quieras comentar de final? Pues nada. Primera y tal vez última vez en Bolivia. Porque me van a matar, como al Che Guevara. Bromeamos, contamos la anécdota, que ya los espectadores dirán si es verdad o falsa. Yo prefiero creer, ¿no? I want to believe, que el Che Guevara vino a hacer la revolución a Bolivia y con él le acompañaban unos traductores al quechua. Tuvo la mala suerte de ir a una zona aymara, y entonces nadie le entendía ni a él ni a sus traductores. Entonces, bueno, afortunadamente no es mi caso por ahora, no vengo a hacer la revolución a Cochabamba, creo que ya se está haciendo sola. Y pues nada, ha sido un placer desde luego. En primera, y espero que primera de muchas visitas a Bolivia. Igualmente, ojalá la próxima vez nos veamos por allá. Gracias por esta entrevista, realmente para mí es un gran placer. Esta mañana me dijeron que es mejor no conocer a tus héroes. No sé qué significa esto ahora. No sé, tal vez experimente. Que no te los folles, como hemos dicho. Puedes conocerlos en sentido bíblico. Que a lo mejor te pasan alguna enfermedad venérea. Pero en principio nos hemos mantenido dentro de los criterios de las redes sociales. No hemos enseñado ningún pezón. No hemos fumado, con lo cual da igual que de cintura para abajo estuviéramos desnudos, porque esto no sale en pantalla. Y lo que no sale en pantalla no es real. Tal cual. Muy bien. Eso Gracias. sería todo. Chao. Hasta luego. Quienes sean los que vinieren a ver esto. Muy bien. Gracias. Cerrémoslo como lo abrimos. Muy bien.